Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más estamos con ustedes aquí en Primera Plana. Ya saben que la actualidad nosotros se la ofrecemos, se la ponemos en bandeja en formato de entrevista. Nuestro invitado de hoy tiene 21 años, a punto de cumplir 22, y a pesar de esa edad tiene más matrículas de honor que edad, más matrículas de honor que años. Eso en sí mismo ya sería motivo, sin lugar a dudas, un expediente académico como el suyo, motivo de una entrevista. Eso ya podría ocuparnos toda la primera parte de este Primera Plana. Pero es que además hay algo peculiar en Pablo Álvarez, además de su extraordinario expediente académico, es que con 21 años, y mientras otros, por ejemplo, tiene como principal afición jugar a la Play, a él le gusta ir a los plenos municipales del Ayuntamiento de Gijón. Y mientras otros quizá tienen en su habitación póster de ídolos futbolísticos o musicales de este momento, él confiesa que admira a un político, a un economista como Rodrigo Rato. Es, sin duda, ya digo, un invitado peculiar el de hoy, un jovencísimo invitado el de hoy, y yo, por lo que hemos charlado con él y por lo que conocemos de él, creo que una cabeza excelentemente amueblada. Yo creo que es un nombre que además en el futuro probablemente mencionaremos en muchas más ocasiones. Esta es una de esas entrevistas que guardamos en nuestro archivo para el futuro, sin duda. Pablo Álvarez Meana, como decíamos, 21 años, todavía no has cumplido 22. Buenas noches, bienvenido, Pablo. Muy buenas noches, Víctor. ¿Los cumples en agosto? Los cumplo en agosto. 21 añitos y acabando la carrera de Gestión y Administración Pública, ¿no? Sí, esa es la carrera que he hecho, precisamente porque desde siempre me ha gustado mucho la parte de gestión pública, de conocer el entramado de la administración, y aquí en Asturias es la carrera que permitía conocer pues ese tipo de materia. Y por eso la he cursado. ¿Te hubiera gustado hacer, por ejemplo, ciencias políticas? Ciencias políticas como tal, ciencias políticas y de la administración, pero como no era oferta de aquí, hice esta que es muy similar y de la que me siento muy orgulloso. Del resultado, de los conocimientos y de todo lo que he podido aprender. No me extraña, 35 matrículas de honor, ¿no?, a lo largo de tu expediente académico. A lo largo del expediente académico, sí. Bueno, y eso, los que no hemos pasado, como mucho, y ya con mucha suerte, de un notable alto, ¿cómo se consigue tener...? Pues yo siempre digo que la receta simplemente es dedicarle esfuerzo y constancia. Yo creo que la clave está en dedicarle las horas que son necesarias y sobre todo en la constancia. En la constancia, en la perseverancia, está la clave del éxito. Siempre utilizo una de estas citas que dice que el que siembra cosecha, pero no todo el mundo recoge porque no todo el mundo persevera. Ahí yo creo que está la clave y el kit de la cuestión. ¿No es cuestión de un coeficiente intelectual superior a los demás? ¿Una persona con un coeficiente intelectual normal puede obtener este resultado o no? Yo me considero una persona común, una persona más de la calle, y por tanto creo que el resultado simplemente es eso, fruto de poner un interés, de entender que es muy importante lo que hagamos en el presente porque condiciona el futuro. Como decía Woody Allen, por ejemplo, me interesa el futuro porque es el lugar en el que voy a vivir el resto de mi vida. Por eso prepararnos ahora marcará lo que haremos el día de mañana. Por eso es muy importante exactamente dedicarnos, mostrar un interés, un esfuerzo y prepararlo adecuadamente. A los 21, casi 22 años, acabas Gestión y Administración Pública, y ¿qué te planteas ahora? No lo has pensado todavía, ¿no? Bueno, pues como acabo de acabar la carrera hace una semana, y todavía me falta por presentar el proyecto de fin de grado para que me lo evalúen, no he tenido tiempo a plantearme, bueno, pues qué voy a hacer el resto de mi vida. En los próximos acontecimientos tendré que pararme a pensar sobre esos proyectos futuros. Eres el mejor expediente académico de la Universidad de Oviedo, que es tanto como decir el mejor expediente de la Universidad Asturiana, ¿no? Claro. Sí, porque no tenemos otra universidad. Claro. Sí, esa distinción me la firmó el rector y fue justamente a finales del año pasado. Bueno, ¿y cómo ves, Pablo, la Universidad Asturiana? ¿Realmente necesita tantas mejoras como a veces te mandan los estudiantes? ¿Qué nota tú que sacas tan buenas notas, qué nota le otorgarías a la universidad? Bueno, yo en mi universidad, concretamente en mi facultad, puedo decir que he estado muy a gusto y me marcho con muy buena opinión. Pero desde luego sí que es cierto que la universidad necesita muchas mejoras. Sobre todo el problema que tenemos en la institución universitaria asturiana es la falta de recursos. Cuando Vicente Gotor, como nuestro rector, demanda constantemente recursos al gobierno del Principado de Asturias, lo hace con conocimiento de causa y es verdad. Es decir, está muy necesitada de recursos. Entonces, ahora que se va a formar un nuevo gobierno, posiblemente de otro color político, a mí me gustaría pues que tuviesen una atención hacia el rector, hacia Vicente Gotor y hacia las demandas que verdaderamente necesita. Entonces yo le doy muy buena nota a la Universidad Asturiana, creo que tiene muy buenos profesionales, muy buenos doctores en las distintas materias, pero necesita más recursos para lograr ser una universidad de excelencia.
¿La crisis económica que padecemos, su resolución puede pasar por ahí, por la universidad o no? Desde luego. Yo soy de los que siempre dicen que no podremos salir de esta crisis económica si no apostamos por el sistema educativo. Creo que España, con quien compite, a la hora de competir con el resto de países, no lo hace ni con gas ni con petróleo, sino, siempre reitero lo mismo, lo hace con personas que cada vez tienen que estar más formadas, más preparadas, porque es la forma de poder competir con el resto de países de Europa y la forma de salir de la crisis, desde luego. Entonces, que a nadie se le olvide que si no apostamos por reformar nuestro sistema educativo, la salida de la crisis se va a ver tarde o temprano abortada. Y esto es muy importante, porque nuestro sistema educativo es de los peores de Europa, podríamos decir uno de los peores de Occidente, y por tanto reformar nuestro sistema educativo de secundaria y universitario es muy importante, de hecho es vital, para salir de la crisis económica que vivimos, porque no es solamente una crisis económica, es también una crisis moral y desde luego se ha trasladado al sistema educativo. Vamos, que es una pieza clave en el que el gobierno no ha hecho nada, porque durante estos 8 años del gobierno del señor Zapatero se ha ahondado más todavía en el problema, es decir, suspendemos todos los informes PISA, de la OCDE, y por tanto el tema prioritario del nuevo gobierno de la nación es aprobar una reforma educativa sin lugar a dudas. Ya ven ustedes que habla casi ya como un político, que esa vis política se le escapa en lo que dice, cosa lógica por otro lado. Y lo que me pregunto, mientras te escuchaba, me preguntaba si, con lo bien que te expresas, con ese expediente académico, no hay ninguna empresa que se pelee por un alumno como tú. Ofertas de empresas no he recibido ninguna a día de hoy. Pero, bueno, todavía no he acabado mi carrera, es cierto, no he presentado el proyecto, con lo cual no tengo el título, pero simplemente es cuestión de esperar. La vida nos dará aquello que nos tenga que dar. ¿Tú crees que una persona que tiene un expediente como el tuyo puede tener éxito después en el trabajo? A veces, quiero decir que a veces es una persona que estudia mucho, que sabe mucho, pero no se adapta al mercado laboral concreto. ¿Crees que eso Bueno, siempre se dice exactamente que lo que hacemos en la universidad es un estudio teórico y que luego nos falta la parte práctica. Claro. Pero, bueno, eso se podrá decir con el tiempo, con la experiencia. Yo, sobre todo, la parte en la que me he formado es una parte de gestión pública, en la parte que tiene que ver con todo lo que es la gestión de la cosa pública, del entramado de la administración. Entonces, cuando me ponga manos a la obra, hablaremos dentro de un tiempo y te puedo decir si verdaderamente me llevo bien en ello o no. Pero no creo que tenga por qué ser así. Quiero decir, una persona puede hacer muy bien los estudios y luego muy bien su trabajo. Quiero decir, no tiene por qué ser incompatible uno con lo otro. Lamentablemente para muchos jóvenes lo que les espera al acabar una carrera como tú, a pesar de tener un brillante expediente, es marcharse de Asturias. No sé si eso ronda por tu cabeza o no. Sí, el panorama desde luego en Asturias es muy malo. Aquello en lo que Areces dijo que esto era una leyenda urbana, es una realidad. Muchos jóvenes en Asturias encuentran muy pocas oportunidades y se tienen que ir a otras regiones autonómicas en España o incluso fuera de Europa. Yo no me resigno a ello, yo quiero quedarme aquí y por ello me emplearé. Entonces, simplemente lo que necesitamos es que nuestros gobiernos, nuestras instituciones, se pongan manos a la obra, empiecen a solucionar esta situación de crisis y generen empleo. Es la forma de quedarse en Asturias, generando empleo. Y eso pasa por medidas económicas que adopte el gobierno de la nación y el próximo gobierno asturiano. Generando empleo, la gente se podrá quedar. Bueno, luego hablamos de ello, porque de momento sí quisiera preguntarte, ya que acabas ahora esa carrera de gestión y administración pública, si se gestionan bien los intereses públicos hoy en día por los políticos. ¿El nivel que tenemos crees que es el adecuado para un gestor de intereses públicos o no? Pues hablando de esto precisamente, hace poco en la universidad con nuestro profesor de ciencia política, Óscar Buznego, un gran politólogo. Aquí le hemos entrevistado. Precisamente, pues hablamos con él que una de las medidas que había que adoptar en nuestro Estado español sería el de apostar por las personas que cursan este tipo de estudios de ciencia política, de gestión pública, para ocupar preferiblemente esos puestos en la administración. Es decir, que quien tiene que tomar decisiones
que afectan a la colectividad, que afectan a lo común, a lo que es de todos, habría que primar, y los partidos políticos tendrían que primar, a quienes son expertos en esas materias. Entonces yo sí que es cierto que rompo una lanza a favor de quienes son nuestros gestores públicos, nuestros políticos, quienes nos representan, quienes toman decisiones por todos nosotros, en términos generales, pero sí que creo que para solventar ese problema que existe en la actualidad, como decía el otro día el CIS, los españoles sitúan a la clase política, a sus gestores, como el segundo problema detrás del paro. Pues habría que apostar por profesionalizar, apostar por expertos que gestionen lo público. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que quienes se preparan en estas materias, en la gestión pública, en la ciencia política? Por tanto, dado que tenemos dos carreras en este estilo, habría que primar en el acceso a esos puestos a quienes se preparan en ello. Te veo interesado en la política. No te veo, por ejemplo, sin embargo, qué sé yo, con las movilizaciones del 15M o en las acampadas de la Plaza La Escandalera. ¿Qué piensas, por ejemplo, de eso? Una persona joven como tú con 21 años. Pues, si te digo la verdad, Víctor, no me identifico con ese tipo de actuaciones, porque creo que, desde luego, no nos podemos resignar a que las cosas vayan como van. Pero la forma que se ha adoptado no es la correcta. Es decir, lo que no podemos es coger y acampar en un sitio público, porque eso es algo ilegal. Algo además contra lo que la Junta Electoral dictó una resolución prohibiendo ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces sí que creo que hay que movilizarse y hay que, desde luego, no resignarse a que las cosas sigan como están, pero por los cauces legales y ordinarios pertinentes. Por ejemplo, pues a través de los propios partidos políticos son quienes tienen que cambiar los hechos. Y yo, desde luego, algo que he criticado mucho es que la sociedad está muy parada y no se movilizan ante este tipo de hechos. Pero lo que creo que toca ahora, más que ese tipo de actuaciones, que es que no son conforme a derecho, lo que corresponde es que los ciudadanos ejerciten sus derechos positivos, que son los derechos políticos. Es decir, que insten a que haya un proceso electoral, surja un nuevo gobierno que nos arregle la situación. Es lo que creo que toca. Bueno, volviendo al tema de tus 35 matrículas de honor, ¿a un estudiante así le da tiempo, qué sé yo, a jugar a la Play, a salir con los amigos, a tomar una copa o no? Hombre, desde luego que hay que priorizar, es decir, los estudios llevan su tiempo, pero yo siempre digo lo mismo, es como un trabajo más. Es decir, el que trabaja tiene que dedicarle sus horas al trabajo, luego sus horas al ocio. Pues el estudio es lo mismo. No se puede, desde luego, dedicar todo el tiempo ni a uno ni al otro. Hay que priorizar y hay que saber repartir. Pero desde luego sí que tiene tiempo a todo, porque si no, no sería vida. Así que desde luego sí. Sí, tienes tiempo para ello. Me llama mucho la atención que ganaste, creo, la primera Olimpiada de Economía de la Universidad de Oviedo, y me llama la atención la prueba que tuviste que pasar, lo que te pusieron como a resolver, ¿no? Creo que eras el director de un hotel o algo parecido. ¿Cómo sí, era? Hacía muchos años. Sí. Porque fue antes de... ¿Qué edad tenías entonces? Pues acababa de acabar la ESO, el bachiller que diga debía de tener unos 18 años. Sí. 17 y 18, vamos, no había empezado la universidad, ¿no? Sí. Y me acuerdo que era el caso de un hotel lleno de problemas y había que precisamente saber gestionar aquello. Era la gestión privada, yo luego me he especializado en la gestión pública. Y sí, aquella prueba, aquel examen, me calificaron como el mejor alumno de todos los que se habían presentado y me distinguieron con el galardón de esa Olimpiada de Economía. Porque lograste resolver aquel hotel de los líos, ¿no? Sí, conseguí llevar a cabo una buena gestión, o a juicio de los profesores evaluadores les gustó la gestión que planteé. Bueno, hemos mencionado ya en varias ocasiones el interés que tiene Pablo en la política. Tanto es así que, por ejemplo, tu proyecto ahora, tu trabajo de fin de grado que tenemos aquí sobre la mesa, tiene que ver con el transfugismo político en España. Sí. Cuidado, casi nada. Bueno, pues uno de los requisitos para acabar la carrera que se ha implantado en la universidad es hacer un proyecto fin de grado. El proyecto fin de grado tiene que ser sobre todo un proyecto de investigación, donde el alumno investigue sobre un hecho de la realidad social y adopte una solución a un problema. Yo me identifiqué con el ámbito que me gusta, que es el ámbito del espectro político, identifiqué un problema que hay muy grave, que es el del transfugismo, y me dije, hay que buscarle una solución. Una solución que en España no le hemos dado. En estos 33 años de democracia el legislador no ha hecho nada al respecto, y en estas hojas de este proyecto fin de grado he querido plasmar una solución que será evaluada por el Tribunal de Profesores de la Universidad este mismo mes, y espero, si viene a bien, pues que se pueda plasmar en nuestro ordenamiento jurídico y sea una solución que solvente el problema del transfugismo. Es decir, que no he querido hacer unos papeles que se queden a dormir el sueño de los justos en un cajón, sino que tengan una realidad práctica que se puedan convertir y plasmar en ley.
¿Y cómo arreglamos ese problema del transfugismo? Bueno, pues para arreglar ese problema me ha llevado... Sí, a grosso modo. A grosso modo, así por encima, sí. Me ha llevado mucho tiempo y lo que he hecho es investigar qué se hace en otros países. Como en España no se hace nada, me he dicho, vamos a investigar qué se hace en otros países. Entonces, por ejemplo, en Portugal, como nuestro país vecino, o en otros países de Latinoamérica, como es Brasil, como es Colombia, Ecuador, Panamá, se opta por una solución de implantar lo que se llama la institución de la revocación del escaño. Es decir, que aquel que incurra en transfugismo será cesado del cargo. En España esto no ocurre. ¿Y por qué? Porque es un hecho gravísimo el que ocurra el transfugismo. Como os recojo al principio de mi trabajo, el profesor de la Universidad de Sevilla, Soriano Díaz, califica unos términos muy duros, pero que creo que hay que verlos porque son los que verdaderamente establecen la realidad del problema. El transfugismo es uno de los grandes cánceres de la democracia española, afirma este profesor, catedrático de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. Dice que es una de las grandes lacras porque se produce constantemente y sobre todo una bofetada en pleno rostro al ciudadano. Es que es así, porque verdaderamente lo que los ciudadanos se tienen que dar cuenta cuando un representante político, ya sea un concejal, un diputado, es tránsfuga, y eso supone que se cambia de partido, es un fraude. Está falseando lo que es la decisión ciudadana. Cuando el ciudadano vota a un partido político y surge un número de representantes por ese partido, si uno de ellos se cambia a otro, verdaderamente está falseando lo que es la voluntad del ciudadano. Por tanto, hay que atajarlo. Y por eso planteo que sean cesados del cargo quienes incurren en transfugismo. Y esto es muy fácil de hacer, como se desarrolla en mi trabajo, reformando simplemente un artículo de la ley electoral, incluso podríamos llevarlo en una posible reforma constitucional a posteriori, junto con otra serie de medidas alternativas, como sería una medida a priori para evitar tener que actuar contra este tipo de tránsfugas, sería evidentemente el poder prevenir que ocurra. Y como sobre todo se producen en el ámbito local, en los ayuntamientos, lo que podríamos hacer es una reforma de la ley electoral, consiguiendo que sea alcalde el candidato de la lista más votada. Es decir, que si un ayuntamiento gana una lista, esa persona, el número 1, sería alcalde y se lo entregaría la mayoría absoluta de concejales. De esa forma, el transfugismo no tiene lugar porque no van a poder cambiar al alcalde. Luego ya eliminamos que ocurra. Entonces esas son las dos medidas más elementales. Prevenimos con la elección directa del alcalde según este sistema y segundo, si incurren en transfugismo se les cesa directamente del cargo. Bueno, transfugas ahora mismo hay en todos los partidos políticos, casi ninguno. Transfugas hay en todos los partidos políticos. Un ejemplo que yo desarrollo y tomo como iniciativa del trabajo es el último caso más grave ocurrido, que es el de la ciudad de Benidorm. En esa ciudad gobernaba el Partido Popular. Uno de sus concejales fue, comprado, porque el transfugismo siempre se relaciona con casos de corrupción, y eso hizo que se cambiase la alcaldía y que se hiciese cargo de la misma el Partido Socialista. Lógicamente eso es un hecho gravísimo, porque es que ¿qué quisieron los ciudadanos de Benidorm? Que gobernase el Partido Popular. Luego, que por culpa de un tránsfuga cambie la alcaldía es un hecho muy grave y ese sujeto tendría que haber sido cesado inmediatamente. Y luego, también establezco otro tipo de medidas alternativas, como sería la inhabilitación permanente del cargo. Esas personas tienen que quedar inhabilitadas ya para representar este tipo de cargos. La mera sanción económica también. Todo ello al final es una represión jurídica muy dura que además actúa como desincentivo para que preventiva. Efectivamente, si tú sabes que si incurres en transfugismo se te va a echar del puesto, desde luego no lo harás. Si sabes que vas a tener que estar inhabilitado, no lo harás. Si sabes que encima va a haber una sanción económica, no lo harás. Y luego también la sanción de tipo privativa de libertad, es decir, prisión para quienes incurran en este tipo de medidas relacionadas con un delito económico, cohecho, prevaricación o concurso de ambos delitos. En más de una ocasión, en alguna entrevista que he visto que te ha hecho la prensa, sobre todo, has dicho que en política deben estar los mejores. Bueno, casi antes te he preguntado también sobre esto. ¿Ahora mismo están los mejores en la política o no? Siempre que se me pregunta este tema, siempre tengo muy presentes las palabras de mi presidente nacional, de Mariano Rajoy. Siempre, al igual que mi presidente de honor, José María Aznar, siempre se han... siempre han defendido que quienes tienen que estar en política efectivamente son los mejores. ¿Por qué? Porque son quienes marcan el rumbo del país, o de la región, o del municipio. Es decir, son quienes nos representan a todos. Por tanto, tienen que tomar las mejores decisiones. Necesitamos gente preparada, cualificada, con experiencia, formada. ¿En política ahora mismo están los mejores? Bueno, pues esa pregunta es difícil de contestar. Desde luego yo sí que creo que... No es una posición en la que se eligen los mejores, ¿no?
No, es los nombra un partido. Los nombra un partido con sus criterios y los criterios que corresponda teniendo a distintos intereses. Pero desde luego yo sí que soy defensor de que solamente pueden estar los mejores y de que hay que hacer una criba. Por ejemplo, como hablábamos antes, un criterio que, no nos garantiza que estén los mejores, pero que sí por lo menos nos garantiza gente con unos conocimientos y preparada, es primar a gente estudiada en estas carreras que hablábamos de la administración, ciencia política, gestión pública. Eso nos haría verdaderamente tener mejores gestores y personas mejor preparadas que por lo menos nos dan una garantía. Como hemos dicho antes, ni siquiera 22 años, Pablo pertenece, creo que es al comité local del Partido Popular de Gijón, ¿es así? Sí, a la Junta Directiva del Partido Popular de Gijón. En ella estoy desde el último congreso local y ahí formo parte. Y creo que el sábado por la tarde para ti debió ser más divertido que irte de copas, porque había emoción a raudales, ¿no? Adrenalina a tope, mejor que irse al parque de la Warner ¿no? ¿O qué? Sí, hemos tenido que debatir sobre el apoyo que nuestro partido, nuestros concejales en el Ayuntamiento de Gijón iban a llevar a cabo, pues, a uno de los dos grupos municipales que tenían mayor número de representantes, ¿no? Es decir, si nuestro partido apoyaba al partido de Álvarez Cascos, a FAC, o nos absteníamos y no les dábamos nuestro apoyo. Eso tuvo que ser decidido en la Junta Directiva y, hubo unas discrepancias entre estar a favor o en contra, porque estábamos en un contexto de una directriz marcada por la Dirección Regional que prohibía tal pacto y también avalada por la Dirección Nacional. Por tanto, hubo un momento de discrepancias duro. Y al final lo que ocurrió fue lo contrario a lo que la Dirección Nacional había dicho, ¿no? En su momento, la directriz marcada por la Dirección Autonómica y avalada por la Dirección Nacional era, desde luego, que no cabía ese pacto. Y en ese sentido yo me posicioné junto a otros miembros de la Junta, como era mi secretario general en Asturias, Fernando Goñi, y el secretario general en Gijón, Luis Crego. En ese sentido cumplimos con la disciplina, porque es que quien está en un partido político no puede hacer otra cosa más que acatar la disciplina de los órganos directivos. Y había una directriz muy clara. Luego, al final, los concejales decidieron apoyar y no se cumplió esa disciplina y fue lo que ocurrió. ¿Y ahora qué crees? ¿Que deben ser sancionados o no? El lunes pasado, nuestra secretaria general nacional, la señora Dolores de Cospedal, se posicionó claramente diciendo que no habría este tipo de sanciones para estas personas. Entonces no tenemos nada más que decir. Simplemente quien tiene las competencias, como ha sido la secretaria general, se ha posicionado en esa directriz y por tanto todos respetamos y ahora a mirar hacia adelante y hacia el futuro. ¿Qué te parece esa situación que vive el PP asturiano tras la división por el tema de cascos? No sé, ¿cómo lo ves todo eso desde tu juventud? Es una situación muy complicada, porque desde luego todo este tiempo que llevamos viviendo, las negociaciones, los acuerdos entre los dos partidos han sido muy difíciles. Y he de decir, y quiero que quede constancia, que no ha sido por nuestra parte, por el Partido Popular, sino ha sido por la parte contraria, por el partido de Álvarez Cascos. Nos hemos puesto a negociar, puesto que había que llegar a acuerdos en los distintos municipios, en Gijón, en Oviedo y ahora también para el Principado. Las negociaciones han sido difíciles y todo al final veremos a ver en qué termina el próximo miércoles con la elección del presidente y del gobierno asturiano. Esta semana y la siguiente será motivo de negociaciones y al final veremos. Pero desde luego nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con FAC. Esperemos que FAC tenga también voluntad de acuerdo de negociación, que hasta ahora no la ha tenido. Han pretendido que les firmemos un cheque en blanco y eso no estábamos dispuestos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Finalmente gobernará el Principado? ¿Tendremos a Cascos como presidente con el apoyo del Partido Popular o crees que no? Porque si volvemos al tema del transfugismo que citábamos antes, habría que preguntarse qué es lo que los asturianos querían. Si que vuelva a gobernar PSOE Izquierda Unida o que lo haga, aunque sea minoría, Foro Asturias o incluso con una mayoría absoluta si el Partido Popular le apoya, ¿no? Bueno, el hecho más importante y que yo destaco, el hecho positivo, es que hemos conseguido cambiar la ideología, por así decirlo, de la región asturiana. Es decir, llevamos muchos años de socialismo y por fin en estas elecciones la izquierda es minoría, porque si sumamos el número de diputados que tienen Partido Socialista e Izquierda Unida, son menos que los que tiene la unión de la derecha, es decir, de mi partido, el Partido Popular y de Francisco Álvarez Cascos. ¿Qué pasará el miércoles? Pues yo estoy convencido de que Francisco Álvarez Cascos será el presidente de todos los asturianos, pero por un motivo,
porque además el candidato del Partido Socialista ha dicho que no se va a presentar a la investidura. Luego, en principio, solo tenemos un candidato. Que sea un candidato hasta 24 horas antes puede cambiar de opinión, ¿no? Podría cambiar de opinión, pero yo estoy convencido que será Álvarez Cascos. No sé si será un gobierno en minoría, apoyado solamente por sus diputados, o tendrá la mayoría, o será un gobierno ya con un respaldo y una estabilidad que le apoye el Partido Popular. Todo dependerá de las negociaciones y de los acuerdos que alcancemos esta semana, y de la voluntad que tenga el señor Cascos de que mi partido lo apoye. Desde luego tenemos que llegar a acuerdos, consensos, y un cheque en blanco no le podemos firmar por más que quiera. Un hecho positivo es que en el día de ayer la presidencia de la Junta General del Principado la ha logrado mi partido. Mi secretario general, Fernando Goñi, después de 12 años, hemos conseguido de nuevo la Junta General del Principado. Pactando con el PSOE, cuidado. Bueno, ¿qué te parece eso? El Partido Socialista nos ha apoyado. Y el hecho positivo es que para mi partido es que la hemos conseguido. Y para los asturianos tiene que ser también un hecho de tranquilidad. Porque es importante que quien preside la Junta sea un partido distinto a quien preside el gobierno. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos garantizar una mayor imparcialidad y podemos evitar pues que sean, por ejemplo, vetadas distintas iniciativas. Es decir, de esta forma garantizamos la pluralidad de todos los partidos políticos y una tranquilidad al ciudadano. Por tanto, es un hecho positivo. Insisto en que un partido distinto a quien forme gobierno, como previsiblemente será el partido de Álvarez Cascos, haya conseguido la Junta. Y verdaderamente no existe ningún pacto con el Partido Socialista, aunque Cascos sea lo que quiere vender constantemente. Simplemente el Partido Socialista nos ha apoyado en ese proceso para conseguir la presidencia de la Junta. ¿Te han ofrecido ir alguna vez en la lista municipal, por ejemplo, de Gijón del Partido Popular? Y si no es así, ¿te gustaría que eso ocurriera o no? Bueno, desde luego, quien forma parte de un partido político, su máximo deseo es pues poder representar los intereses de su partido, de sus militantes, y defender a todos los ciudadanos de la institución de la que forme parte. Desde luego, para mí sería motivo de orgullo que mi partido, el Partido Popular, confiase en mí para representar sus intereses, la ideología que tenemos, y defender a nuestros militantes y a toda la ciudadanía en general, allá donde estime y cuando así lo decida oportuno. De momento no he tenido esa oferta. Cuando el Partido Popular lo disponga, aceptaré aquello que me propongan. Pero bueno, ¿te gustaría, por ejemplo, ser concejal? No sé si en la oposición, hombre, supongo que en el gobierno, ¿no? Lógicamente. Hombre, desde luego, siempre, defender los intereses, en este caso hablamos de una ciudad, los intereses de tus ciudadanos siempre motiva, sea desde el gobierno o desde la oposición. Desde luego, como motiva más es desde el gobierno, porque eso te permite que aquello que quieras llevar a cabo lo puedas ejecutar. Entonces esa es la parte positiva. Pero desde luego mi deseo es poder defender esos intereses de los gijoneses, de los asturianos o de los españoles. Depende de lo que decida mi partido. Pero mi respuesta es un sí. Y dentro de esas áreas de poder que pudieras alcanzar, me imagino que por tu preparación en administración pública, pues supongo que te gustaría más la concejalía de Hacienda, digo yo, ¿no? ¿O qué? Bueno, eso también es esa también es otra decisión que le compete tomar al partido a la hora de repartir las áreas de gobierno, ¿no? Pero desde luego sí, el ámbito que me gusta es todo lo que tenga que ver pues con el ámbito concreto de la economía pública, de la gestión pública, de la organización del entramado administrativo. Pero son decisiones que desde luego siempre compete al partido político. Lo decíamos al principio que evidentemente, por tus gustos y porque además perteneces a esa junta directiva local del Partido Popular de Gijón, ¿sueles ir a los plenos del Ayuntamiento gijonés? Sí, es algo, yo ya desde bastante joven he ido a los plenos del ayuntamiento porque es la forma de ver verdaderamente lo que es la política local en acción, es la forma de verdaderamente estar en contacto más directo. Y verdaderamente es la forma de aprender. Yo desde luego he aprendido mucho como espectador de esos plenos, para cuando el día de mañana te toque estar en acción, ¿no? Pasar de espectador a actor. Desde luego, no lo he podido compatibilizar con mis estudios, con mis eventos. Hace un tiempo que desde luego no frecuento, pero sí que es cierto que acudí con cierta asiduidad a los mismos. No debe haber mucha gente joven, mucha gente con 21, 22, 20 años
en un pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón, supongo, ¿no? No, desde luego no. Y sí que es cierto que al principio, cuando yo iba a los plenos, no fue en este mandato que terminó, sino en el anterior, muchas veces me encontraba hasta solo, porque no había más público. Al contrario de lo que ocurría en el Ayuntamiento de Oviedo, en donde Gabino Lorenzo, el alcalde, sí que movía verdaderamente a sus bases y aquel público estaba lleno incluso de gente joven. Así que en el Ayuntamiento de Oviedo sí que había mucha gente joven, no así en el Ayuntamiento de Gijón. Hombre, por la propia personalidad de Gabino y por muchas cosas debe ser mucho más entretenido un pleno del Ayuntamiento de Oviedo, digo yo, ¿no?, que de Gijón, ¿no? Bueno, podría darse el caso, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento de Oviedo siempre está hasta atrás de público, de sus ciudadanos. Debe ser que los ciudadanos de Oviedo quieren mucho a su alcalde y acuden a respaldarle a los plenos. En Gijón no ocurría lo mismo. Bueno, y después de lo ocurrido el sábado, ¿ves a Pilar Fernández Pardo, por ejemplo, ostentando una concejalía con cargo, con gobierno municipal o no? Bueno, la oferta que había hecho la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, era una oferta de concejalías y de gobierno a los representantes del Partido Popular. Pero en el día de ayer, concretamente, hubo junta de gobierno y la alcaldesa de Gijón pues concretó y cerró las concejalías, las redujo de 14 a 8 y solamente las repartió entre sus concejales. Con lo cual, a día de hoy, los representantes de mi partido no tienen concejalía, no sé qué decidirá la alcaldesa de aquí a futuro. Porque desde luego necesita los votos de mi grupo para poder tener una estabilidad y sacar adelante sus propuestas. Pero desde luego, bueno, lo que ha hecho el Partido Popular es darle su voto de investidura. Carmen Morillón había hecho una oferta y desde luego, bueno, las cosas han quedado ahí y no hay más. Pero ¿cómo valoras a esta política, a Pilar Fernández Pardo? ¿Tú crees, la ves como para eso, para que un día pudiera ser alcaldesa? ¿O? Es quien preside la Junta de Gobierno del Partido Popular de Gijón. Ha sido la candidata del Partido Popular en estas últimas elecciones y lo ha sido por tercera vez consecutiva. Los ciudadanos han hablado, nos han dado, teníamos 12 concejales, hemos pasado a 5 y bueno, pues los resultados están ahí y poco más tengo que decir. Decidirá pues los militantes del Partido Popular de Gijón sobre quién será su presidenta en adelante y quién será su próxima cabeza de lista. ¿Isabel Pérez Espinosa era la mejor candidata que se podía tener en el Partido Popular para la presidencia del Principado? ¿O crees que podría haberse buscado otra alternativa? Bueno, Isabel Pérez Espinosa tiene todo mi apoyo como militante del Partido Popular. Me parece una mujer preparada, con experiencia, con conocimientos de sobra en temas jurídicos, económicos, de la administración. Y desde luego, yo como Mariano Rajoy, como mi presidente, me gustaría que fuese el miércoles la presidenta de todos los asturianos. Va a ser algo complicado, pero desde luego yo sí que creo que ha sido una muy buena candidata del Partido Popular y será una muy buena líder para todos los militantes del Partido Popular. Ha sido quien decidió, desde luego, la Junta en Asturias, quien ratificó el Comité Electoral Nacional y tiene todo mi apoyo. Yo creo en ella y creo que desde luego ha sido una de las mejores opciones, la mejor opción para el Partido Popular. Lo decíamos al principio, es curioso, otros jóvenes de tu edad pues tendrán como ídolos pues a un futbolista, un jugador, un jugador de fútbol, un deportista, no sé, un actor, etcétera. Uno de tus ídolos es Rodrigo Rato. Eso tampoco es muy normal en un chaval de 21 años, quiero decir, ¿no? Precisamente esas declaraciones las hice hace unos años, cuando se me preguntaba por la Olimpiada de Economía. Sí. Y hablando de temas económicos, yo creo que el referente por excelencia de cualquier economista en nuestro país es Rodrigo Rato. Además es una persona que encuentra apoyos en todos los sectores económicos, profesionales, ideológicos, empresariales, de todos los partidos. Será precisamente porque la gestión económica que hizo al frente del gobierno fue excepcional y brillante. Precisamente gracias a su gestión, España entró al euro como socio fundador. España consiguió unos resultados económicos, muy buenos. Es más, consiguió lo que la prensa internacional llamó como el milagro económico español. Bueno, no era un milagro, era efectivamente la acción de José María Aznar y de Rodrigo Rato. Por eso yo creo que hablar de economía pública y hablar de un gestor público económico es hablar de Rodrigo Rato. Bueno, en el PSOE últimamente ya sabes que dicen no solo que ese milagro no fue tal, sino que le culpan de la actual crisis, porque se hizo aumentar la burbuja inmobiliaria, etcétera, una falsa base económica que nos ha traído esta crisis que padecemos ahora, dicen en el Partido Socialista. Vamos, yo discrepo totalmente.
Además, el Partido Socialista lo que ha querido es echar balones fuera de la situación que vivimos con la crisis, diciendo que es una crisis internacional, y yo siempre traigo a colación un argumento para demostrar que esto que vivimos en España no es una crisis internacional, sino que es una crisis motivada por la gestión que se emprende en nuestro país. En el año 2001 y 2002 hubo una crisis internacional, la crisis de las empresas de Internet, las .com, lo cual, unido a los atentados del 11S contra el Centro Mundial de la Economía, el World Trade Center, pues hizo que países como, por ejemplo, Francia, Alemania e Italia dejasen de crecer. Su crecimiento se estancó y que incluso empezasen a destruir empleo. En cambio, España, en aquel contexto, crecía menos, pero crecía, y creábamos empleo. Luego esto demuestra cómo esa crisis internacional verdaderamente no tiene por qué afectar a todos los países, ni nos tiene por qué afectar. Que haya ocurrido en el año 92-93 con Felipe González y que ocurra ahora mismo con Zapatero, no es así. Entonces yo creo que el motivo de nuestra crisis ha sido el que el presidente del gobierno acabó con lo que eran la política de rigor, de disciplina presupuestario y de estabilidad que nos había conseguido llevar hacia una hegemonía económica, y a la ausencia de reformas estructurales. Es decir, la bicicleta de la economía funcionaba muy bien, el presidente Zapatero, cuando en el 2004 asume la Moncloa, no se monta en ella, no le da pedales, la bicicleta llega a un momento que va andando sola, se cae y para, y entramos en crisis. O sea que creo que se debe a su política económica simplemente. Y que por tanto otro tipo de gestión daría otro tipo de resultados, porque por ejemplo Francia y Alemania empiezan a crecer, España no, y se debe claramente a las medidas económicas que se han emprendido tarde, a destiempo, y las contrarias a las que se deberían de aprobar. Militas en el Partido Popular desde que tienes 16 años. Concretamente, cuando me afilié no los había cumplido. O sea, todavía tenía 15, al borde de los 16, así que llevo 6 años como militante del partido. ¿Y con 15 años cómo se puede tener algo tan claro? Pues yo creo que es vocación, porque vamos, desde siempre me sentí identificado con ese partido. Creo que cuando uno se afilia a un partido es porque tiene que identificarse con su ideología, con las ideas, y desde luego mis convicciones liberales, en torno liberal conservador, las defiende el Partido Popular, y me siento orgulloso de mi partido, que dicho sea de paso es el partido más importante no solo de España, sino de Europa, con 700.000 afiliados. Bueno, pues creemos que si a la política deben llegar los más preparados, por esa deducción inmediata haría que Pablo Álvarez Meana sea en un futuro, esté llamado a ser en un futuro, pues no sé si presidente de la región o simplemente un concejal del Ayuntamiento de Gijón, pero bueno, alguien dentro de la política, creemos. Muchas gracias por tus palabras, Víctor. Ojalá que son todo un orgullo para mí. Pablo Álvarez Meana, 21 añitos, como decíamos, ni siquiera ha cumplido todavía 22, estudiante modélico con esas 35 matrículas de honor y además muy interesado, como nos has demostrado, y con unos increíbles conocimientos y las ideas muy claras. Habrá a quien le guste esas ideas o no, evidentemente, discreparán de ellas, pero por lo menos con las ideas muy claras de lo que... Yo creo que eso es muy importante. Si el tener las ideas muy claras es básico. Hay que saber qué es lo que se quiere, qué es lo que se defiende y a qué se quiere llegar. Luego la discrepancia es lógica. Desde luego hay gente que me apoya, gente que no comparte mis ideas en el sano juego democrático. Pero tener las ideas claras yo creo que las tengo y eso es importante. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros en este programa hoy en Primera Plana. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que nos vamos a ir a una mínima pausa. A la vuelta vamos a tener con nosotros a una asociación que se dedica a investigar, a descubrir y sobre todo a potenciar algo que muchas veces, en muchas ocasiones, vamos paseando y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Nos referimos a la arquitectura militar asturiana, perteneciente en muchos casos a la guerra civil, que todavía se conserva en algunas ocasiones en perfecto estado en diferentes rincones de Asturias, y nos van a explicar mucho acerca de este tema en esta segunda parte del Primera Plana de hoy. Hasta ahora mismo. Estamos en la segunda parte, en la segunda mitad, como siempre hacemos, le damos la bienvenida después de la publicidad a todos nuestros espectadores y al invitado inmediatamente. Este país vivió del 36 al 39 una guerra civil que ha dejado diferentes vestigios arquitectónicos, además de dejar otras cosas como todavía, casi un siglo después,
muchísima polémica con esa ley de memoria histórica. Pero al margen de eso, de esa polémica, es cierto que, como digo, en Asturias sobre todo, hay muchísimos ejemplos de esa arquitectura militar de la Guerra Civil Española. Dicen los expertos que hay más de 500 ejemplos de esa arquitectura militar de la Guerra Civil, de la arquitectura militar asturiana, que siguen todavía en muchos campos, muchas calles, muchas zonas verdes de Oviedo, de Asturias. Algunos de ellos se derrumbaron, se derruyeron, otros se han conservado. Hay una asociación que se llama Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana, que se ocupa de incluso catalogarlos, de darlos a conocer, de promover su visita mediante rutas turísticas, de explicarnos qué diferencia hay entre algunos de ellos. En fin, va a ser interesante esta entrevista para que nos cuenten qué pasado tiene Asturias y Oviedo en todo esto de la arquitectura militar asturiana. Vamos a presentarles a quien es el vicepresidente de esta asociación, que se llama ARAMA, Asociación, decíamos, para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana. El vicepresidente es Enrique Menéndez, al que le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, Enrique, decíamos que ARAMA es una asociación que se dedica a eso, a recuperar esa arquitectura militar asturiana, ¿no? Pues sí, fundó hace 5 años, precisamente en junio hicimos la presentación oficial en el 2006 de la asociación y llevamos todo este tiempo pues peleando porque este patrimonio primero sea conocido y luego sea reconocido también. ¿Y por qué? ¿Por qué os decidís por esta labor? Es una pregunta. ¿Cómo un día se os ocurre? Bueno, vamos a defender el... Bueno, pues los miembros fundadores nos conocimos un poco por el campo. Cada uno, pues con un interés particular, pues empezó a visitar los campos de batalla de la Guerra Civil y en la mayoría de los casos nos empezamos a conocer en el propio terreno. Estaba uno viendo unas trincheras y de repente se encontraba otra persona al lado y empezaba a charlar y se daba cuenta pues que compartían un interés por este patrimonio. Y bueno, pues así nos fuimos conociendo, manteniendo pues la relación típica de teléfono, de avisarnos de cosas que podían aparecer y bueno, pues en un momento dado, ante el peligro que había de desaparición de una serie de restos, pues decidimos que lo que podíamos hacer es crear una asociación con la que poder, digamos, servir de interlocución con las administraciones para solicitarles que tuvieran en cuenta este patrimonio y en la medida de lo posible se preservase. ¿Y lo habéis logrado, que se preserve o no? Pues hay éxitos y fracasos en estos 5 años. Hombre, estamos muchísimo mejor que cuando empezamos. También se han perdido cosas importantes, pero bueno, al menos a estas alturas la sociedad sabe que hay un patrimonio de la Guerra Civil, que hay unas construcciones en Asturias y las administraciones pues también tienen conocimiento de ello y bueno, pues vamos avanzando en el buen camino. Lo que pasa es que para muchos, sobre todo quienes pretenden urbanizar una zona o quienes pretenden construir en un sitio determinado, esto es un obstáculo, un impedimento, Bueno, el problema es que hasta ahora este patrimonio no estaba inventariado. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se hacía un proyecto urbanístico, no se contaba con la existencia de estas obras. En algunos casos éramos nosotros los que llegábamos avisando de lo que había, pero con los proyectos avanzados solíamos llegar tarde. Ahora mismo el Principado de Asturias, a raíz un poco pues también de esas advertencias nuestras, decidió catalogar todos los restos, está todo inventariado y ahora mismo pues en cualquier proyecto urbanístico, al menos el Principado tiene toda la información para saber si hay restos o no hay restos, como cualquier otro patrimonio o bien arqueológico. Entonces, en principio, habría el mismo problema que con cualquier otro tipo de bienes históricos que pueda haber en Asturias. Bueno, ¿y Asturias tiene mucho pasado arquitectónico militar o no? Hombre, Asturias, a lo largo de la historia, las huellas de la arquitectura militar pues se dan prácticamente y pues ya desde la prehistoria. Si hablamos de la arquitectura propia de la Guerra Civil, Asturias fue, junto a Madrid, la provincia más fortificada durante la guerra. El número de obras de fortificación levantadas aquí en Asturias solo es equiparable
a Madrid, con la diferencia de que el frente de Madrid duró muchísimo más tiempo que el asturiano, y aquí prácticamente en unos meses se levantaron todas las obras de fortificación que se conservan en la actualidad. ¿Y qué es lo que se conserva? Básicamente, yo decía antes unos 500 ejemplos, básicamente, ¿qué son? Pues sí, obras inventariadas hay más de 500, en su gran mayoría son emplazamientos para ametralladoras, eran nidos de ametralladoras, era lo más... Con esas ventanas pequeñas, esas fortificaciones. Son construcciones chiquitinas, redondas, que albergaban la máquina y los 2 o 3 servidores que la atendían, y es la construcción más corriente en Asturias. Posiblemente pues el 80% de ese patrimonio sean emplazamientos para ametralladora. También existen trincheras, ¿no? Existen, bueno, dentro de lo que son obras de fábrica, hay casamatas de artillería alrededor de Oviedo. ¿Qué es una casamata? Pues una casamata es, si tenemos la idea de lo que puede ser un nido chiquitín de hormigón, pues una casamata es lo mismo pero más grande, para albergar un cañón. Las baterías de artillería, que eran 3, 4 cañones, aquí en Asturias una de las singularidades es que prácticamente la mayoría se acasamataron, se crearon, digamos, abrigos de hormigón para albergar los cañones. Simplemente, si nos centramos en el frente de Oviedo, alrededor de Oviedo hay 13 baterías acasamatadas que durante la guerra estaban disparando contra la capital. Eso iba a preguntarte, ¿qué esconde Oviedo en este sentido? Porque hay trincheras, hay pasadizos, hay... Pues Oviedo, no sabemos todavía todo lo que esconde, porque es raro el mes que no aparezca algo nuevo. Oviedo era el centro neurálgico durante la guerra civil, la batalla era por la capital, y pues en torno a Oviedo se crearon por parte del ejército republicano 5 anillos de fortificación. O sea, desde lo que era el cogollín de la ciudad en aquellos tiempos hasta prácticamente Llanera, había 5 líneas de fortificación que rodeaban la ciudad. Aparte de esas líneas de fortificación estaban todas las obras de los defensores de Oviedo, que también tenían sus construcciones. Lo que pasa que las que fueron desapareciendo con el paso del tiempo son las más cercanas al núcleo urbano. Ahora las que están pendientes de desaparición son las que en su momento estaban más alejadas de la primera línea de frente, pero ahora están prácticamente a los pies de la ciudad. ¿Creéis que se pueden aprovechar estas construcciones, que se pueden utilizar para otra cosa o simplemente para que queden como testimonio de lo que ocurrió? ¿O qué fin? Bueno, nosotros lo que abogamos es porque se conserven y se preserven como un elemento de patrimonio histórico. Las utilidades que se le pueden dar son muchas. Hay, pues, los particulares que pueden tener una construcción de este tipo, pues hay quien la utiliza como bodega, como almacén, o simplemente la tiene limpia y arreglada y se la enseña a los amigos. A nivel institucional, pues no cabe duda que también tiene un aliciente en cuanto al turismo cultural. Cada vez más se están realizando proyectos de recuperación de este patrimonio como un aliciente más para el turismo cultural. Porque vosotros hacéis incluso visitas a algunas de estos ejemplos de la arquitectura militar, ¿no? Sí, nosotros como asociación una vez al mes organizamos una ruta abierta al público en general en la que vamos mostrando un poco, pues, distintas obras de fortificación en los distintos frentes de Asturias. Te puedo decir que en 5 años, saliendo una vez al mes, probablemente no hayamos repetido más de un par de veces los lugares a visitar. Sí, eso te da una idea de todo lo que hay. ¿Qué les mostráis? ¿Qué les decís a la gente que lleváis a estas visitas? Pues a la gente, quien va por primera vez, le sorprende tremendamente el encontrar los campos de batalla casi como si no hubieran pasado 3/4 de siglo. En muchos casos se conservan las trincheras, se conservan los emplazamientos, los refugios, las chabolas incluso donde dormían. Y bueno, pues como todo esto permaneció prácticamente desconocido, salvo a los vecinos del entorno, pues de repente que a 10 minutos o 15 minutos de Oviedo te plantes en unas trincheras, camines por ellas y veas cómo era la vida de los combatientes en la guerra civil, pues es algo que les llama la atención y les fascina. Normalmente quien no valora este patrimonio es porque no lo conoce. Nosotros siempre decimos, cuando alguien nos comenta pues que poco interés podrían tener estas construcciones, que se venga un día con nosotros y a ver si opina lo mismo simplemente saliendo una tarde
al monte. ¿Y qué es lo que más les sorprende a estas personas? ¿Quizá que se conserve también o...? Que se conserve, y que se conserve tanto. Que pensar que ahora mismo podemos salir de aquí del estudio y en 5 minutos estamos caminando por galerías de cientos de metros subterráneas, casamatas de artillería, puestos de fusileros, y estamos hablando pues de Coyoto, o estamos hablando del Naranco, zonas que están a 10 minutos aquí. Lo que más les sorprende es que este patrimonio esté tan cerca. Si esto estuviera en Pajares, igual se comprendía que estuviera y que se conservara. Lo que les llama la atención es que lo tengan al lado de casa y que nunca oyeran hablar de ello, porque la mayoría de la gente de estas cosas, salvo que lo vean los medios, no tenía conocimiento ninguno. Puedo asegurar que en algunas zonas de Oviedo, como donde se está construyendo el nuevo hospital, hay por lo menos nidos de ametralladoras, hay varios allí, ¿no? Sí, ahí coincide que era una zona... primera línea de frente en su momento. La posición de la Catellada era posición de los defensores de Oviedo, y enfrente pues estaban las fuerzas republicanas, con lo cual era una zona muy fortificada. Además era una zona llana en la que era posible que se pudiera dar una ofensiva de los sublevados hacia Gijón y hacia Avilés, con lo cual estaba muy fortificada, y ahí sí que se perdieron muchos restos en la zona de Prado de la Vega y muchas construcciones con la urbanización del entorno. Aún así se conservan todavía una serie de nidos que estamos intentando que por parte del ayuntamiento pues tengan algún tipo de medida de conservación, porque bueno, pues ahora mismo están ahí pero ya tomados otra vez por la maleza. Es curioso porque se intentan preservar otras cosas, pero esto que es algo tan reciente y que forma parte de nuestra memoria, quizá para que ojalá esto nunca vuelva a repetirse, no parece que se le haga demasiado caso, ¿no? Depende un poco de la sensibilidad que tengan los políticos en cada caso. Lamentablemente aquí en Oviedo hasta el momento la verdad es que ha habido poca sensibilidad hacia este patrimonio. No es un problema ideológico, sino de sensibilidad. Al fin y al cabo es un patrimonio más que entendemos que hay que legar a las generaciones futuras, como podemos legar otro tipo de patrimonio, que no lleva apenas esfuerzo el conservarlo, porque no estamos hablando de invertir dinero, sino de desbrozar, de quitar maleza, y bueno, pues es simplemente tener intención de hacerlo, nada más. No sé si las fosas comunes las incluís también dentro de ese catálogo. Pues no, nosotros como entidad nos centramos en lo que es el patrimonio material, las obras de fortificación, y bueno, pues en el caso, en ocasiones en que podemos encontrar pues fosas, sobre todo en zonas de combate, pues solemos avisar a las asociaciones y a las entidades que se dedican a ese tema. ¿Y las habéis encontrado, me imagino? Se encuentran. Vosotros, como Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana, no os ponéis ni del lado de un bando ni de otro, ¿no? No, nosotros, y es algo que la verdad que lo estamos llevando muy bien, somos una entidad totalmente neutral respecto a los bandos enfrentados. Ello no quiere decir que los miembros de la asociación pues tengan su ideología. Tenemos la gran suerte de contar con gente de todo tipo de ideologías. Te puedo decir que bueno, pues dentro de la asociación pues hay gente que milita en Izquierda Unida, que milita en el Partido Socialista, que milita en el PP, en Foro, en todos los partidos políticos, y la verdad que salir todos juntos al monte y buscar estas construcciones o buscar en un archivo la documentación y compartirla, pues es algo que hacemos con total naturalidad, sin que nadie renuncie a sus ideologías, porque al final el interés es común de unos y otros. ¿La ley de memoria histórica afecta también a esta arquitectura militar asturiana? Afecta en unos casos para bien y en otros casos para mal. Para bien debería afectar por el hecho de que es un bien a preservar y que bueno, pues hay medidas de protección que se pueden vincular a la ley de la memoria histórica. En algunos ¿Lo hace o no? ¿Protege estos...? Digamos que como dentro de la ley no hay una protección específica para las obras de fortificación, pero bueno, pues como toda ley es interpretable, ya hay algunos puntos que se podrían utilizar en defensa de preservar este patrimonio. Por otra parte, también en algunos casos nos afecta incluso negativamente, porque nosotros tenemos el mismo interés en preservar las obras de fortificación del bando republicano como del bando sublevado, y en ocasiones sí que nos encontramos con inconvenientes en el sentido de que puede haber entidades
o otro tipo de asociaciones que entiendan que unas construcciones merecen conservarse y otras merecen destruirse. Simplemente y bueno, simplemente por el bando. Entonces, bueno, es un problema que cada vez se da menos, cada vez es menos frecuente, y bueno, es un poco también un problema de desconocimiento. Es tan importante, cuando uno entiende que tiene que preservar un campo de batalla, pues preservar las fortificaciones de un bando y de las de otro. Bueno, no sé si en ocasiones todavía aparece armamento de la guerra civil en alguna de esas. Es muy complicado que se encuentren utensilios o armamento, porque después de la guerra, primero el propio ejército tenía un servicio de recuperación de material que recogía todo lo que había en el campo de batalla, y después, durante muchos años, la gente iba a las trincheras a recoger material para venderlo al peso. Aún así, todavía pues hay sitios donde aparecen las balas, los casquillos y cosas de ese tipo. A veces pero alguna bomba sin estallar también. A veces alguna bomba sin estallar. Es frecuente encontrar proyectiles, no tanto nosotros, pero la gente que trabaja la tierra sí que en las labores de labranza suelen encontrar todavía proyectiles pues alrededor de Oviedo, bastante a menudo. El servicio de recuperación de la Guardia Civil que se encarga de este tipo de material, pues tranquilamente puede tener 200 o 200 y pico avisos todos los años. Bueno, háblanos de un proyecto que sé que os gusta especialmente, porque ahí es donde en una estrecha zona podemos ver claramente muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Sí, pues la culminación un poco de estos 5 años de trabajo la vemos materializada en el proyecto de recuperación de la Sierra del Pedroso y Bufarán en el concejo de Candamo. Es un proyecto que viene impulsado por el Grupo de Desarrollo Rural del Camín Real de la Mesa, y lo que se pretende es la recuperación de todo el patrimonio que se encuentra en esa sierra. Esa sierra parte de Avilés, termina en el puente de Peñaflor, y toda la sierra está fortificada. Ahora mismo están los trabajos en marcha de recuperación de todo ese patrimonio, y se están preparando 3 itinerarios que entre los 3 comprenden 15 kilómetros de recorrido, en el que apenas se recorren 100 metros sin encontrar una obra de fortificación. Va a ser el primer espacio histórico de la guerra civil recuperado en el norte de España. ¿Y cuándo se va a poder ver todo eso? Pues ahora mismo están terminándose las obras, y en principio este verano estará visitable. Ahora estamos trabajando nosotros en todo lo que es los paneles informativos, interpretativos, y sobre el terreno los operarios pues desbrozando y habilitando los caminos y demás. Este verano estará listo ya y visitable. ¿Para este verano? Para este verano. ¿Y ahí qué se va a poder ver, básicamente? Pues esa sierra tiene una peculiaridad, y es que no aparece cortada en ningún tramo por vías de comunicación ni por obras importantes, con lo cual se conserva todo el entramado de fortificación que se hizo durante la Guerra Civil, se conserva entero, por completo. Y además coincide que toda la tipología de obras de fortificación que podemos encontrar en cualquier manual o tratado de la época tiene un elemento en la sierra. Podemos encontrar nidos de ametralladoras de todas las tipologías que conocemos aquí en Asturias. Las casamatas de artillería también existen en la sierra, puestos de mando, trincheras con todos los tipos de trazados habidos y por haber, y prácticamente es un manual de fortificación sobre el terreno. Además, es una zona con una carga histórica importante, porque en ese lugar se llevó a cabo la última ofensiva republicana en el Frente Norte, y en un solo día, el 1 de agosto de 1937, en esa sierra, en combate, murieron más de 600 personas. Entonces, aparte del valor patrimonial, también tiene pues ese valor histórico, y bueno, pues también entendemos que los campos de batalla tienen que tener esa consideración y ese respeto desde ese punto de vista, ¿no? De ser un sitio en el que perdió la vida mucha gente. ¿Os ayudan los paisanos de cada zona, me imagino un poco, porque o lo vivieron cuando eran pequeños, incluso todavía alguno, o se lo han contado y pues todavía lo guardan en la memoria? Son los que más nos ayudan, porque, bueno, información en cuanto a fortificaciones en los archivos no hay tanta como quisiéramos.
en otros frentes como el de Santander o el de Madrid, pues con ir a un archivo ya aparecen todos los planos con todas las obras de fortificación marcadas, y ese tipo de información de Asturias no la hay o todavía no la encontramos, con lo cual recurrimos mucho a los vecinos. Si encontramos un documento en el que hablan de un pico que se llevó hormigón, que se llevó cemento, pues entonces avisamos, vamos por allí, hablamos con los vecinos y son ellos los que nos dicen, oye, pues mira, yo cuando era pequeño, allá arriba en el pico había algo, y es como aparecen muchas de las construcciones que vamos localizando. ¿Hay interés creciente, crees tú, en conocer in situ pues la historia de la guerra civil mediante estas edificaciones militares o no? Pues cada vez más. Hay que pensar que la distancia temporal va siendo cada vez mayor. Se cumple ahora el 75 aniversario de la guerra civil, son 3/4 de siglo, y ya se empieza a ver con otra perspectiva, con lo cual pues los nietos o incluso ya los bisnietos de los combatientes pues tienen cierto interés en saber dónde fue donde su abuelo combatió, qué lugares, aquellos que contaba su abuelo, su padre de la guerra civil, pues qué existe, qué hay, qué no hay, y cada vez hay más un turismo cultural relacionado con la guerra civil. De hecho, en otras comunidades se está aprovechando desde ese punto de vista. En Cataluña, en Aragón, pues existen muchos centros de interpretación del patrimonio de la guerra civil, y bueno, pues la idea un poco es que eso mismo se haga aquí, porque además de los combatientes asturianos hay que tener en cuenta que también estuvieron luchando en Asturias gallegos, santanderinos, leoneses. Y bueno, pues toda esta gente, de alguna manera, ofrecerles la posibilidad de visitar convenientemente revalorizado, con paneles interpretativos y demás, estos lugares donde estuvieron sus antepasados, pues tiene un interés. Y se me ocurre que incluso a los chavales es una buena forma, es una lección de historia contemporánea, reciente, ¿no? Es, bueno, conocer a dónde puede llegar la sociedad en un momento dado, que es a lo peor que se puede llegar, que es a una guerra civil, y no es lo mismo verlo en los libros que verlo sobre el terreno. Cuando nosotros tenemos varios compañeros que son docentes y que organizan siempre una vez al año alguna excursión con sus alumnos, y hombre, pues el pasar por las trincheras y ver las penalidades que además sufrieron sus antepasados, no estamos hablando de guerras lejanas, sino de su abuelo, de su bisabuelo, y bueno, ver las penalidades a las que se llegaban y ver lo que significaba la guerra, no es lo mismo verlo en un libro que verlo sobre el terreno, y la verdad que impresiona, y es una lección importante también a nivel didáctico. ¿Recibís algún tipo de ayuda para la asociación o dependéis de alguien? ¿O? Pues dependemos principalmente de la cuota que anualmente pagamos todos los socios, y bueno, pues en algún momento dado, por ejemplo, pues para la publicación de la revista anual de la asociación, pues hasta ahora el Principado nos compró unos números que se distribuyen después en las bibliotecas públicas, pero aparte de eso, la verdad es que no tenemos muchas más ayudas, pero bueno, tampoco las buscamos. Al fin y al cabo, nuestro interés es la defensa del patrimonio, y para eso no necesitamos unos ingresos de ningún tipo. Los que trabajamos en la asociación lo hacemos de forma voluntaria y en nuestro tiempo libre, y bueno, pues realmente queremos que si hay que invertir dinero, se invierta en el patrimonio. Con el tema este de Candamo que te comentaba, hay gente que nos comenta, bueno, ¿y estáis haciendo con ese trabajo todo eso que os lleva tantas horas? Podéis haber pedido al menos una compensación económica. Y bueno, preferimos más, si en lugar de poner 5 paneles ponen 8, preferimos más eso a que nos den a nosotros 2.000 euros que no los necesitamos. Entonces, bueno, pues lo que nos interesa es que el dinero que se pueda invertir en cultura se invierta en el patrimonio y en su puesta en valor. Sois además una asociación sin ánimo de lucro. Sin ningún ánimo de lucro y totalmente voluntaria por parte de las personas que trabajamos en ello. La Asociación para la Recuperación, decíamos, de la Arquitectura Militar Asturiana. No sé si algo quieres añadir. Por último, siempre damos esa oportunidad a cada asociación que nos visita y que trabaja en Asturias de ofrecerle las cámaras de Teleasturias. Pues nada, agradeceros a los medios de comunicación, a Teleasturias en particular, pero al resto también, el que nos tengan en cuenta y el que se preocupen por
por divulgar también nuestras actividades y este patrimonio, porque la verdad que eso es lo que nos ayuda y lo que nos da fuerza para seguir adelante y para dar a conocer nuestras actividades. Pues Enrique Menéndez es vicepresidente, además creo que eres uno de los fundadores de la asociación, sí. ¿no? Fuiste uno de los fundadores. Soy uno de ellos, sí. De esta asociación que decíamos se llama ARAMA, Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros hoy aquí. A vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, agradecerles también que hayan estado con nosotros en este programa que dividimos siempre en dos partes y en las que en ambas, en cualquier caso, lo que procuramos es contarles la actualidad asturiana, conociendo a quienes trabajan por y para Asturias, ya ven, de forma absolutamente desinteresada, como es en la segunda parte mediante las asociaciones y además también esa primera entrevista de actualidad que incluimos. Así es Primera Plana y volvemos la semana que viene. Si a ustedes les gustó, la semana que viene volvemos con otros temas. Gracias y muy buenas noches.